Para mí el arte es una respuesta a una cierta coyuntura y a una cierta época que genera alguna clase de conflictos o preguntas o cuestionamientos. Entonces, tanto el arte como la arquitectura buscan responder a estos conflictos o a este contexto de una manera distinta. Pueden tener puntos de encuentro. Ambos exploran el espacio, ciertas volumetrías, ciertos hechos sociales. Creo que esta intención de respuesta podría ser lo que tienen en común. El arte y la arquitectura siempre han estado vinculados desde que empezó toda la secuencia arquitectónica y artística. Siempre han estado divididas por etapas, tanto artísticas, en el cual la arquitectura siempre ha estado establecida por lineamientos o elementos tácitos que hacían que el arte se vincule dentro de un marco, y la arquitectura siempre ha estado ahí, ¿no? Podemos hablar de el neoclasicismo, el clasicismo en temas artísticos, pero también en temas arquitectónicos. Esto hace llegar a la conclusión, como lo que alguna vez dijo Calatrava, ¿no? La arquitectura es el arte donde todas las artes convergen. Entonces, la arquitectura siempre ha estado presente como arte, y el arte ha estado presente en la arquitectura. No sé si buscando una relación. De hecho, las personas, hay arquitecturas o edificaciones que tienen una condición artística, ¿no? Que en el tiempo han logrado tener esa valoración desde una mirada externa normalmente, ¿no? O sea, de una valoración externa de gente, sí, curadores, de la sociedad, o de la misma sociedad que le carga, que le da, ¿no?, ese valor a una edificio, ¿no? Sí, porque nosotros diferenciamos en el sentido para que nos permita decir algo, que los arquitectos como formación no nos formamos como los artistas, nos formamos como arquitectos. La disciplina de la arquitectura, muchas veces hay personas que la quieren definir desde la disciplina del arte, ¿no? O sea, para hablar de arquitectura tienes que hablar del arte. Durante mucho tiempo sí, había una definición que circuló durante muchos años sobre la arquitectura, que era el arte de construir, o que tenía que ver con un arte mucho más directamente. Y nosotros justamente en nuestro proceso hemos ido cuestionando esa posición, porque, como estaba diciendo Ro, al final la formación de un artista, que es una formación bastante más de procesos individuales y de reflexiones para uno, ¿no?, que después se manifiesta en una obra de arte y la sociedad con ella, o sea, la interpreta o hace con ella lo que mejor le parece. En la arquitectura es un servicio, y eso es una diferenciación bien importante, porque uno diseña para otros y tiene que involucrar el deseo de otros, sí, también, aunque haya también intereses personales en el proceso, ¿no? Pero sobre todo también que la disciplina de la arquitectura se puede pensar desde la misma disciplina. O sea, puedes tú decir que la arquitectura, no pensarla desde el arte, sino de la misma disciplina. Entonces, cuando Patti dice, claro, que uno cuando proyecta una edificación con su formación disciplinar, no está pensando en que esa edificación va a ser una obra de arte. Ni como los artistas, ¿no? Tú tienes una formación de artista y parece que los artistas piensan que todo lo que hacen es una obra de arte, solo porque ellos le dan, ¿no?, como Midas, ¿no?, le dan tocan esto porque lo hizo él, es una obra de arte. Creo que nosotros, por lo menos, no vemos en la formación de los arquitectos esa idea. Y es más, hemos tenido, claro, como profesores además, nosotros confrontamos al alumno con esa idea desde el inicio, y muchas veces hemos tenido afirmaciones del tipo: un arquitecto no es un artista. Obviamente son provocaciones, pero de todas maneras creemos que se basa en esa necesidad de salirte después de tu
torre de marfil, ¿no? Y estar simplemente intentando entender a la sociedad, porque el arquitecto diseña para la sociedad, para las personas, para mejorar la vida, para mejorar la calidad de vida, para mejorar las ciudades. Entonces, todas esas connotaciones, por más de que después un espacio, por su proporción, por la manera como está hecha, por cómo ingresa la luz, pueda tener una conexión que va más allá de una respuesta meramente disciplinar y termina teniendo una condición artística, eso es una consecuencia de hacer un trabajo de manera rigurosa y de una sensibilidad especial, pero no es el objetivo. Me parece que el rol evoluciona con el tiempo, así como evolucionan los conceptos de arquitectura. Hoy en día, en un escenario como el que vivimos, tal vez le toque al arquitecto ser un poco más crítico, un poco más autocrítico en este caso, ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nuestra realidad nos ha llevado a hacer y ponernos a pensar en qué es lo que deberíamos hacer. De repente, en épocas anteriores, el arquitecto podría vivir de los mecenas, ¿no? Pero ahora estamos en otra situación, en una realidad donde la autoconstrucción prima y los arquitectos estamos mirando a otro lado. Creo que el rol del arquitecto debe corresponder un poco más a un activismo social y un activismo político para entender la situación y cómo nosotros hemos permitido llegar a esto. Más o menos retomando con la pregunta anterior, me parece que el rol del arquitecto en la sociedad es el de responder a este contexto, a esta época, por medio de su disciplina, al momento, en la coyuntura en la que se encuentra la sociedad en ese momento. Oscar Niemeyer, en uno de sus comentarios, dijo que la arquitectura tiene una función social, y le creo. La arquitectura tiene una función social no solo para recoger los recursos de las sociedades en las que está vinculada, sino también como un ente catalizador de la conciencia ciudadana. Es por eso que el rol del arquitecto ahora en sociedades como la nuestra necesita una connotación más política, un discurso político, no solo porque tenga que hacer política y no porque la tenga que hacer, sino porque es importante que las decisiones que se toman en torno a la ciudad y la arquitectura vienen desde la voluntad política. Es por eso que ahora el rol del arquitecto en la sociedad tiene que tener un discurso político y con mucha fuerza orientada para que la ciudadanía se empodere del conocimiento de tener una mejor ciudad, una mejor calidad de vida, que sepa lo que podría ser vivir mejor. Esto también nos lleva a decir de que la sociedad tiene que ver con mejores ojos al arquitecto y a la profesión de la arquitectura, porque estamos viviendo una deshumanización de muchas artes y de muchas profesiones. Desde este punto de vista, el rol del arquitecto en la sociedad, en sociedades como la nuestra, repito, debe ser un rol social y político. Claro, que eso está un poco enganchado a lo que estábamos diciendo, ¿no? Creo que si eres consciente de la responsabilidad que tienes en cambiar las ciudades, en formar las ciudades como arquitecto, tendrías que tomarte con seriedad esa situación de la que comentábamos, que estás dando un servicio a la sociedad, a la comunidad. Pero tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? No, pero sí la historia de la arquitectura y de la arquitectura que se ha hecho acá, sí los arquitectos han marcado posiciones, por ejemplo, la agrupación Espacio, y esta es una entrevista que le hace Leo Martuchelli a Adolfo Córdoba. Él decía, en un momento nosotros sentimos que para hacer las cosas teníamos que entrar a la política, y había un rol político que los arquitectos asumieron en un momento. Pero son grupos específicos, ¿no? No, pero era la época, sí. ¿Me entiendes? Entonces, creemos que, a mí me hace guiño este momento que está sucediendo, porque hay situaciones que tú los ves en los alumnos y en, qué sé yo, en manifestaciones muy activistas sobre, desde los arquitectos para decir cosas, y que creo que están asumiendo ese rol político también. Desde los alumnos, más que nada en este momento, está haciendo un rol muy activo desde la Facultad de Arquitectura, sobre todo en Lima, ¿no? Y que creemos que es importante, pero eso va de la mano
con la idea de la responsabilidad y el rol de cambiar la vida de las personas en la ciudad, de entender el rol del espacio público en una sociedad para mejorar no solamente sus niveles de integración, la inclusión de las personas, la seguridad misma, ¿no? Cambiar la manera de vincularte con el mundo desde la mirada de ciudad a partir de las intervenciones que cada arquitecto puede hacer o tiene la potestad de hacer y generar proyectos en relación a eso. Y creo que tenemos que ser conscientes de esa posibilidad como arquitectos, ¿no? Y de ser, como decimos siempre, como una profesión muy optimista en ese sentido, porque podemos cambiar las cosas. Entonces, claro, lo que está sucediendo creo que es una consecuencia y creo que los alumnos hoy tienen esa conciencia de manera mucho más clara que lo que había en otras circunstancias, en otros momentos de Lima, ¿no? Para mí la arquitectura relaciona los conceptos entre el arte y la técnica. Ambos son importantes, sin embargo, en muchos casos la técnica es la que está omnipresente porque me parece que todo lo que es construido es una técnica, pero sin embargo no siempre es arte. La arquitectura, cuando se manifiesta como una expresión, no siempre llega a ser arte. Creo que la arquitectura abarca mucho más de lo que uno cree que abarca cuando recién decide estudiar la carrera. Uno entra pensando que es un juego de formas y de luces y espacios, cuando al final te das cuenta que es algo que termina siendo mucho más complejo, que termina teniendo que ver con el medio ambiente, con el planeta, con la sociedad, con los vecinos, con el que está al costado. Y creo que es una pregunta en verdad bastante difícil de resumir, porque si pudiese realmente describir lo que es la arquitectura en estos segundos o minutos, creo que habría escogido mal mi carrera. La arquitectura tiene muchos conceptos, desde Reinhold Johann Niemeyer, pero para mí la arquitectura solo es arquitectura cuando se utiliza el espacio construido. ¿Por qué? Porque si es que no se llega a construir esas líneas sinuosas como las que nombra Niemeyer, o esa arquitectura utópica de la que muchos arquitectos dibujaban y hablaban en años anteriores, queda en eso, en simplemente papeles y dibujos. La arquitectura de por sí es elementos construidos, efectos de luces, espacios, conjunto de espacios entre sí que se van interrelacionando, intersectando por luminosidad, por ventilación, por un entorno inmediato, ¿no? Que es imprescindible respetarlo como tal. Entonces, la arquitectura, desde mi punto de vista, es eso. Va a ser... La arquitectura solo es arquitectura cuando se utiliza el espacio construido. Me parece que eso está ligado mucho a la modernidad, a la llegada de la modernidad o la época contemporánea en este caso. No la modernidad como un estilo, sino la modernidad como lo nuevo en una época. Y me parece que desde los 80s, la masificación de edificios arquitectónicos, entre comillas, que responden a una etapa de comercialización o industrialización de la vivienda, específicamente ha hecho que los arquitectos se les instruya más para salir al mercado a construir más que a proyectar su rol mismo en la sociedad, ¿no? O sea, ya no se necesita o ya no se instruye a los arquitectos porque ya se piensa que no se les necesita como entes activos en la contribución social de las ciudades y de las familias, sino más como entes que construyen y trabajan para ofrecer edificios comerciales, básicamente. Creo que está ligado a la educación y la formación de los arquitectos, está muy relacionado a las oportunidades laborales que hoy en día se tiene para ellos. Creo que la enseñanza de la arquitectura en ese momento también reflejaba bastante lo que estaba sucediendo como sociedad hasta el momento. En los años 90, con el ingreso de Fujimori al gobierno, se neoliberaliza el gobierno de la ciudad,
en el 83 se disuelve el Instituto de Planificación y se empieza más a dejar el Estado pasa de ser el mediador del espacio público y de la vivienda social y esas cosas a ser un promotor para inversiones inmobiliarias. Entonces todo el pensamiento de una época cambia y eso me imagino que también se ve reflejado en la arquitectura. Ya no es tanto un arquitecto presente que se dedica a estudiar, a intervenir la sociedad, sino más un arquitecto promotor, el cual vela más por la inversión privada. Los arquitectos tenían una formación más integral años antes porque tenían un conocimiento de hecho sobre lo que iban a estudiar, en este caso la arquitectura. También porque venían de una sociedad más humanista, donde los cursos también de educación de la arquitectura tenían temas relacionados a la sociedad y su servicio a ella. Es por eso que hasta antes de los 80 la arquitectura era más integral, porque venían con eso, con un conocimiento de hecho de lo que tenían que estudiar y porque en todos los cursos se tenía una connotación global de lo que significaba hacer arquitectura en ese momento. Pedro de la UNDE alguna vez nos decía que una condición del arquitecto que se forma acá, que es enormemente autodidacta, ¿no? O sea, hay un gran espacio, hay un gran esfuerzo que tienes de ser autodidacta. Yo creo que no es que en los años 80 o qué sé yo, me parece que hay una época en que los alumnos son distintos, es una época distinta, hay mucha información, hay acceso, hay muchas necesidades por manifestarse y la arquitectura pareciera que es una más de ellas. En un mundo donde, por ejemplo, personalmente yo me formé en los 80, el país era otro, la arquitectura, Juvenal Baraco decía esto, para mis alumnos siempre el taller y la arquitectura era el refugio para soñar y para volver un mundo mejor, ¿no? Porque el país estaba tan quebrado, había terrorismo, apagones. Cuando me decían, ¿y ustedes qué tenían? Teníamos apagones, teníamos bombas, teníamos terrorismo, teníamos colas. No teníamos información, no teníamos libros, no teníamos internet. Había hiperinflación. Entonces, la arquitectura se volvía en el centro de el sentido que teníamos. Ni siquiera sabías que estabas estudiando para... sabías si ibas a tener trabajo, ¿no? Era como un acto muy optimista, ¿no? Sí, era una manera de estar en el mundo. Pero cuando habla de formación integral, o sea, me hace pensar, yo creo que cualquier persona que se forma para ser arquitecto está teniendo una formación que tiene que ser lo más integral posible. Y nosotros eso, como profesores, permanentemente decimos al alumno y se lo tratamos de fomentar y creemos que es casi que indisoluble en la manera de formarte como un arquitecto. Pero el mundo va cambiando y las maneras de generar esa integración de las situaciones y de las variables que confluyen en hacer arquitectura también van cambiando. Yo no creo que en ese sentido sea menos integral la formación de hoy, simplemente es distinta. No, pero bueno, quizás la pregunta vaya a la precarización de la formación, o sea, estamos en un momento... dependiendo de qué facultad no, por eso, estamos en un momento donde hay 53 facultades de arquitectura en el país, hay no sé ya qué cantidad de alumnos estudiando arquitectura, y no todos pueden, en una sola universidad, no todos tienen la misma formación o una formación horizontal con el rigor que deberías tener. O sea, eso lo teníamos en los 80, en una misma facultad teníamos muchas formaciones. No, okay, está bien, pero yo creo, o sea, ante la cantidad, o sea, exorbitante de facultades, todo se precariza. Yo creo que es acorde con los procesos de urbanización, la densificación de las ciudades, la necesidad de vivienda y a la vez el abandono o el desinterés de los gobiernos por ser partícipes de este desarrollo urbano ha hecho que esté en las manos privadas el desarrollo de
de la arquitectura en sí misma, ¿no? Volviéndose comercial. Y aquí vuelvo al primer punto, no todo lo que se construye es arte. Y podríamos pensar en que muchas de las edificaciones que hoy en día hacen los arquitectos no necesariamente son arte, porque siguen patrones. Ya cuando el arte se masifica, se industrializa, ya pierde la calidad, y me parece que eso es una de las consecuencias más importantes de la masificación para la profesión del arquitecto, más allá de los problemas que le puede ocasionar a la sociedad. Ahora, como en muchas otras disciplinas, se está devaluando la educación y también se está devaluando la profesión, ¿no? No solamente vivimos una devaluación en el ámbito arquitectónico, sino también en la educación, en la salud. Recientemente podemos ver el tema del negociazo, ampliamente conocido políticamente, porque ya no se ve el tema de la profesión como una vocación, sino como un sentido mercantilista, ¿no? Entonces la masificación de la arquitectura en tema empresarial viene por este tema ya coyuntural o globalizado, que es la devaluación de la vocación por una carrera mercantilista, o se podría decir muy neoliberal, ¿no? Muy agresiva. Lo que podemos hacer es, en este caso, revertir estas señales de la globalización, tratando de mejorar la educación con puntos más integrales. De repente también en el tema netamente arquitectónico poner esos filtros que antes habían, que eran exámenes previos para poder ingresar a la Facultad de Arquitectura, donde veían si realmente tenías talento o no. Es que lo que pasa es que la arquitectura es, mira, en las universidades se han convertido en, la educación se ha convertido en un negocio. Eso es una cosa perverso también, ¿no? Sí, que pervierte desde una ley, desde Fujimori, que cambia una cosa y pervierte. O sea, un colegio ahora puede ser un edificio de 3 pisos sin patio, donde pueda formar nada. Eso es una condición, eso es una consecuencia de una situación política, de una mirada mercantilista a veces y muy relacional. La arquitectura ahorita, ante el crecimiento del país, los países crecen desde sus infraestructuras y desde la construcción. O sea, pareciera así, como antes decía, oye, yo tengo que tener un doctor, un abogado, un ingeniero, tienes que tener un hijo arquitecto, no sé, porque, entre comillas... Pero eso, también es una idea, una mala o malformación del llamado boom inmobiliario que ha habido por un tema de el crecimiento en un país. O sea, hay muchas situaciones que han generado esta especie de burbuja o idealismo al pensar de que la arquitectura tiene que ver con una cantidad de metros cuadrados, con una cantidad de no sé, de números, y realmente al final creo que está amarrado con la época que estamos viviendo, con la época recontra mercantilista, con un tema de más media, con el mundo de la imagen que nos invade por todos lados y que te venden edificios solamente con la foto de una familia feliz mirando el mar y ni siquiera sabes cómo va a ser ese edificio. Entonces el mundo, o sea, la época que estamos viviendo está derivando en eso, y ha terminado teniendo su consecuencia en una situación específica coyuntural económica del Perú. Pero ahí es como cada uno responde a esa situación y cómo cada arquitecto responde a eso. O sea, no, ya, pero eso va ligado. Tampoco no seríamos muy pesimistas, ¿no? Sí, no, pero sí, yo creo que hay o sea, las decisiones ahora para hacer las cosas sí vienen de unas pulsiones muy mercantilistas en muchos casos. Entonces, justo hablamos ayer de una discusión. El Estado, que es el que debería, de alguna manera, toda la infraestructura que proyecta y que debería tener edificios que le brinden a la ciudadanía espacios agradables, confort, edificios importantes que mejoren la calidad de vida de los usuarios, etcétera, de trabajo, que tienen que ir a un servicio. El Estado ha cerrado su posibilidad y simplemente tienen acceso oficinas que se dedican a hacer planos. Son mercantilistas, que tienen metros cuadrados. O sea, hay un sistema, como dice, sí, en eso sí es cierto. Entonces, pero ¿cómo cambias ese sistema? Desde nosotros siempre le tenemos fe ¿a qué es lo único que podemos tener fe? A lo único que podemos controlar. O sea, nosotros ¿qué podemos controlar? Cuando hacemos un proyecto, el que sea, vamos a tener que hacer el mejor proyecto posible. Lo que pase con ese proyecto siempre va a ser mejor con relación a la ciudad, a los usuarios, etc. Porque hemos tratado de hacer el mejor proyecto posible, es poner todas las variables, tener las variables de economía, la ciudad, paisaje, tener rigor. O sea, eso
eso es lo único que podemos controlar. Lo que pase con eso ya, o sea, va a ser, felizmente hemos tenido procesos, que esos proyectos se han convertido en situaciones interesantes en la ciudad, etc. Pero sí creemos también que, quizás amarrar un poco tus preguntas, creo que el rol que tenemos como arquitectos también ya tiene que ser un rol más activo, tiene que ser un rol que también de alguna manera empiece a integrar a la sociedad en la que vivimos, porque la relación con la disciplina que tenemos nosotros los arquitectos y la visión que tiene la sociedad sobre nosotros es totalmente dislocada hoy en día. Y también eso es parte de este mismo proceso que está construyendo la ciudad de Lima y que no podemos hacer mucho por cambiarlo. Claro. Entonces tenemos que cambiar de actitud como, pero en ese sentido como sí, disciplina, ¿no? sí hay una situación que está pasando. O sea, ustedes como estudiantes, hay esto de laudear, hay esas marchas, hay esta indignación sobre ciertas cosas que están sucediendo en la ciudad, pero creo que eso se tiene que transformar, o que tiene también que estar a la par con una suficiente responsabilidad en la formación que estás teniendo como arquitecto. Porque además no todos los arquitectos que marchan en lo legal van a ser políticos, van a ser la mayoría arquitectos y van a tener que responder desde el proyecto arquitectónico, y eso es algo que tenemos que ser conscientes. O sea, hoy salen a marchar, pero el día de mañana cuando se enfrenten a un proyecto van a tener que responder con esa misma convicción a la ciudad, y que van a cambiar la ciudad y que van a poder aportar, que van a poder mejorar la vida de las personas, porque esa es nuestra herramienta como arquitectos, el proyecto, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de eso. Eso no quiere decir que no vayan a haber arquitectos activistas, arquitectos teóricos, arquitectos críticos también, No, pero como, también va a estar el proyecto siempre. Claro, como o sea, nosotros siempre lo miramos desde o sea, arquitectos que nos dedicamos al proyecto arquitectónico, ¿no? A proyectar, queremos escribir, reflexionamos sobre la enseñanza, nos dedicamos a la academia también, estamos vinculados con ella desde hace muchos años, pero los arquitectos ahora tienen un espacio laboral enorme, o sea, hay posibilidades enormes para que haya arquitectos en distintas dependencias tomando responsabilidades en organismos estatales, en organismos privados, etc. O sea, no necesariamente desde el proyecto. Es nuestra manera de responder. Y si es así, lo queremos hacer Pero tampoco mejor. hay que eludirlo, ¿no? Porque un poco lo que nosotros le decimos a nuestros alumnos, ¿no? O sea, solo marchando, perfectamente puede haber una actitud, creo que es importantísimo, estamos como de verdad que bastante sorprendidos positivamente por esta reacción y creemos que van a cambiar cosas, pero de todas maneras habrá un sector que se dedicará al proyecto, y también va a ser importante que los proyectos manifiesten estas ideas. Me parece que hay tal vez dos polos, ¿no? Tendrías al arquitecto que se forma en una universidad pública y el arquitecto que se forma en una universidad privada. Nosotros aquí, la mayoría trabaja mientras estudia, y esa experiencia de enfrentarte a la realidad antes de salir al mundo laboral hace que cuando salgas tengas cierta experiencia y tengas cierta expertise para no decepcionarte de lo que realmente pasa afuera. Normalmente, y bueno, no solamente en las privadas, sino también a veces en las universidades públicas, cuando empiezas a trabajar apenas sales, realmente no sabes lo que te espera y vas con mucha ilusión y se te desinflan después, porque no es lo mismo, la realidad es distinta, ya sea empresa privada o empresa pública, más si es empresa pública. Te decepcionas un poco sobre lo que puedes hacer y te das cuenta lo único que puedes hacer es seguir con los roles, seguir con los patrones. Lamentablemente esa es la situación de hoy en día, ¿no? O sea, tienes que acomodarte a lo que te ofrece. Yo creo que en mi caso personal, para empezar a trabajar como recién egresada, creo que lo primero que tendría que buscar es con mis propios profesores y con las personas que han estado como cerca mío en todo mi proceso de aprendizaje y que saben cómo trabajo. Hay muchas oportunidades y también está en la búsqueda de ellas, ¿no? Ahora por una coyuntura política y mediática, trabajar y salir exitoso de ello es muy difícil, ¿no? Vivimos en un tiempo en el cual no te valoran tal vez por lo que sabes o lo que has hecho, sino porque te deben pagar menos, ¿no? Prefieren muchas veces un bachiller con experiencia para remunerarle menos
que a un titulado con experiencia, porque obviamente le van a tener que remunerar más, y esto es un flagelo en la educación. Podemos decir entonces que es simplemente, podemos decir que es simplemente una manera en la cual la búsqueda de oportunidades y aprovechar las oportunidades es vital en cada uno de los egresados de las facultades de arquitectura. Y también creo que tiene un poco de el elemento suerte, ¿no? Ese cliente o ese primer cliente que te dice que no importa el tiempo que te demores, pero necesita un producto bien terminado, lo que decimos hacer arquitectura de verdad. Porque muchas veces te puedes topar con un cliente que te dice, bueno, quiero un multifamiliar y nada más, ¿no? Creo que es vital encontrar también, por cuestiones de suerte o destino, no sé, ese cliente que te diga que puedes hacer arquitectura sin importar el tema económico. Hay muchas maneras. Nosotros siempre hemos abogado por el paso de una oficina consolidada. O sea, nos parece que es una buena manera de seguirse formando, porque cuando uno termina la carrera todavía hay muchos vacíos y todavía hay mucho que aprender en el proceso, y cuando entras a una oficina hay una formación rigurosa que está mucho más relacionada a la vida profesional en sí, que creemos que es importante. Pero también creemos que hoy en día los alumnos y esta actitud que están teniendo les puede permitir generar proyectos, propuestas, ir, venderlas, conseguirlas, o sea, generar como promoción de los mismos proyectos, de las mismas ideas, para empezar a cambiar las cosas. También trabajar en el Estado está siendo una posibilidad hoy en día que antes no existía. Hay muchos grupos de arquitectos jóvenes muy talentosos que están trabajando dentro de organismos del Estado y están haciendo cosas muy interesantes como el Plan Selva. O sea, creo que las posibilidades, como dice Ro, son muy amplias, y también creo que necesitamos gente que se dedique a la teoría, a la crítica. Yo creo que hay muchas posibilidades. Sí, eso, y cada quien verá siempre con rigor pero sí, por ejemplo, si te quieres dedicar a proyectar, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, sí, yo, aún así, por ejemplo, en ese sentido nosotros somos una oficina quizás que está más convencional, en el sentido de que hay clientes que nos buscan, hacemos un proyecto, o sea, no hay tiempo ¿no? Estamos generando nosotros mismos los proyectos que vamos a hacer. Pero creo que la generación que viene se quiere dedicar a proyectar, porque va a haber tanta gente, tantos arquitectos en juego, que va a comenzar a tener que pensar, como dice Patti, cómo genera proyectos en beneficio de una ciudad, de una comunidad, de una familia, etc. O sea, desde un pensar el proyecto desde otro lado también. Pero aún lo hagas como lo hagas, si te dedicas al proyecto, y en eso sí creo que es inevitable, debes de tener un rigor con el proyecto arquitectónico enorme, y el proyecto arquitectónico te requiere, para que un edificio tú lo veas construido en los términos que lo has proyectado, a nivel del detalle, con toda la expresión que has querido dar, hay una cantidad de trabajo enorme y que moviliza a una cantidad de gente enorme para poder hacer lograr eso. Y una mirada, o sea, no es que tú haces un planito, o sea, la línea que haces o el plano que dibujas tiene que ser tan riguroso para que eso pueda ser construido, porque si no, y acá hay una idea que nosotros siempre decimos, porque el proyecto te forma. O sea, para nosotros el proyecto es formativo. Cuando proyectamos algo, cualquier cosa que sea, nos estamos formando como arquitectos también. Y si lo que proyectamos lo hacemos así nomás, para ya salir del tema, cobrar, ok, ya esto se construirá, pues, ¿para quién será esto? ¿Cuándo lo harán? Te estás formando de manera medio precaria, ¿no? Entonces, para tener la mejor formación, para hacer los mejores proyectos, creo que siempre tienes que hacer el mejor proyecto, cualquiera que sea, en el momento que lo estás haciendo. Sea de la escala que sea, sea del cliente que sea en la ciudad que sea. No hay otra fórmula, o sea, acá no hay nada debajo de la manga ni inteligencias sobredimensionadas. Hay simplemente rigor, trabajo, dedicación, esfuerzo, formación, reflexión. O sea, para hacer un edificio no solo tienes que pensar ni leer sobre arquitectura, o sea, nuestra formación tiene que ver con en ese sentido sí es integral. En ese sentido lo que digo, que no va a cambiar, no va a dejar de ser integral nunca.
la formación de un arquitecto, porque necesitas justamente consumir y alimentarte de todo lo que te rodea en términos del ser humano, y la sociedad, y las manifestaciones, y el humanismo. Y pero todo lo que nos necesitas, rodea. si tienes esa mirada de lo que implica Tienes que ser consciente que no necesitas. hacer arquitectura. O sea, hacer arquitectura implica tener una, digamos, una educación amplia, ¿no? O sea, seguir cultivándote permanentemente, o sea, seguir preguntándote cosas y por qué sucede esto, y seguir no solamente desde el arte, la narrativa, la literatura, la filosofía. Últimamente nosotros hemos venido leyendo más a filósofos que a arquitectos, porque la filosofía es, a mí me parece... Y a ficción. Sí, bueno, sí, pero yo creo personalmente que sin filosofía no puedes pensar el mundo, o sea, es como un ente vacío, hueco. Yo creo que la filosofía le da consistencia a las cosas que haces. Si bien es cierto, los edificios no expresan la filosofía, pero expresan muchas cosas más que eso, porque hay gente que las habita, que las toca, ¿no? Que se confronta a una escala, una escalera, una materia. Entonces, cuando es que da indignación cuando uno ve un esfuerzo económico desde una familia a una sociedad, o sea, una municipalidad, un gobierno regional, cualquier independencia del Estado, con un edificio que es malo por descuidado, malo por la rapidez, por la inmediatez, por la superficialidad de su expresión, porque eso indigna, pues, porque detrás hay unos arquitectos que han dicho, bueno, pues así nomás. Claro. Y ese así nomás, en un país tan informal como el nuestro, que eso es algo que nos mata, porque si hay algo que nos mata es la informalidad. Termina construyendo nuestra ciudad, terminamos todos viviendo en eso así nomás, ¿no? Entonces nos formamos también, porque habitar un edificio también te forma, no solo proyectarlo. Entonces creemos que, sobre todo en una época como la actual, en la que todo es tan virtual, todo es tan inmediato, todas las conexiones, interconexiones entre las personas son a veces... realmente el tacto y el contacto físico ha pasado a un segundo plano, pero nuestro confrontamiento con la ciudad siempre es a través de edificios, físicamente. Nosotros todavía nos confrontamos con nuestra corporeidad y a nuestra condición humana dentro de un espacio, o al tocar una pared o al subir una escalera. Eso no lo vamos a dejar. La disciplina, la arquitectura tiene eso como reacción a un mundo desmaterializado, ¿no? O sea, la arquitectura como disciplina es una puesta en escena de algo tangible en un mundo que no construye lo real como posible, ¿no? O sea, es muy difícil hablar de lo real o de lo tangible. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, casi en un mundo desmaterializado, que no es que esté ni mal ni bien, pero es el que tenemos. La arquitectura definitivamente es una situación o es una manifestación que todavía nos relaciona a lo que somos de manera más tangible, de manera corpórea. Y en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes de eso y trabajar de la manera más rigurosa posible y asumirla con responsabilidad, ¿no? O sea, creo que estamos un poco la cantidad de cosas que decimos, porque realmente es un tema que creo que indigna por momentos, que apasiona por otros, y que al final te tienes que sentir totalmente involucrado con lo que haces, porque si no lo haces bien, ¿no? Básicamente es un poco eso.